a la segunda clave. El que se encuentra con Jesús, el que se encuentra realmente con Jesús, el corazón se llena de alegría, de paz, no se lo puede guardar, lo anuncia, lo desborda, porque es una profunda experiencia de comunión y no se la puede guardar para sí mismo, ¿no? Por eso, a partir de esa primera clave, la segunda es una consecuencia, ¿no? Necesariamente la Iglesia tiene que repensarse a sí misma, ¿no?, toda su pastoral en clave misionera. Por eso el Papa dice, la salida misionera, ¿no?, es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Digo, nos ubicamos nosotros desde los movimientos, desde la vida religiosa, etcétera, etcétera. Yo decía el otro día en una parroquia, el Consejo de Pastoral, concretamente el Consejo de Pastoral, hoy, cuando se reúne, tiene que preguntarse en cada reunión si somos realmente una iglesia en salida. Concretamente, tiene que preguntarse y tratar de responderse. Digo así concretamente, ¿no? Lo mismo un movimiento. Las reuniones de los movimientos, sobre todo las reuniones que son de los responsables de la animación de un movimiento, hoy no pueden eludir, no podemos eludir la pregunta si somos un movimiento en salida. Es decir, como movimiento eclesial, si somos un movimiento en salida. ¿Y en qué se nota ese movimiento en salida? En salida significa, que hablando de movimientos y de asociaciones, en salida hacia la iglesia y con la iglesia hacia afuera. Yo esto lo digo con mucha tranquilidad y lo vuelvo a subrayar. Es decir, un movimiento en salida es un movimiento en salida hacia la iglesia, hacia la unión con la iglesia y con la iglesia en salida hacia afuera. Lo digo porque vengo del movimiento, vengo de la vida religiosa y sé cómo vivimos dentro de la vida religiosa y dentro de los movimientos nuestra inserción eclesial, las riquezas que compartimos y los límites que tenemos. Por eso me parece bueno retomar esto de la pastoral en clave misionera, ¿no?, que es el paradigma de toda obra de la Iglesia, dice el Papa. Por eso tiene esas expresiones muy plásticas y muy de él, ¿no? Anticiparse. Esto está en 16. Número 24, de anticiparse, primerear, ¿no?, dice el Papa Francisco, primerear, anticiparse, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Son verbos que expresan a esa iglesia en salida misionera que propone el Santo Padre. Es bueno detenerse en ese número porque desarrolla cada uno de estos verbos. Bueno, dice el Papa número 25, todo ello exige conversión, es decir, un cambio de mente y de actitud, ¿no? Por eso el Papa habla, recoge, mejor dicho, esta expresión pastoral de conversión, que ya estuvo en Santo Domingo, 1990, 92, muchas veces, 92. Ya estuvo presente como expresión, pero no caló en la conciencia ni de los obispos ni de la iglesia, claro. Quedó ahí, pero se retomó con mucha fuerza en Aparecida. Y hoy, digamos, internamente en nuestro lenguaje intraeclesial, ya nos damos cuenta qué queremos decir con pastoral, con conversión pastoral, ¿no? Que después es conversión, evidentemente conversión personal, es conversión eclesial. El Papa habla ahora de conversión del papado, ¿no? Lo nombra expresamente, creo que aquí mismo en la exhortación. Dice el Papa, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Cuando dice todo, pone unos ejemplos muy concretos. Dice, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado
para la evangelización del mundo actual más que para su autopreservación. Yo estoy recibiendo unas propuestas muy buenas, de examen de conciencia a partir de Evangelii Gaudium, ¿no? De este tiempo de evangelizar. Digamos, unas entregas digamos, muy buenas. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que hoy tenemos que preguntarnos todos si realmente esta opción misionera en nuestras realidades eclesiales, en las que cada uno de nosotros vivimos y actuamos, realmente, digamos, esa opción misionera logra transformaciones estructurales, de costumbres, de estilos, o estamos más todavía orientados hacia una autopreservación, como dice. Bien, una vez más, dice cuando habla en esta clave de una pastoral y clave misionera, no puede haber una auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor. Pensante, después habla de la catequesis querimática y mistagógica, etc. Entonces, dentro de este contexto, dentro de esta clave, ¿no?, de una pastoral y clave misionera, me gustaría decir algunas cosas. Me parece que en este ámbito es bueno detenerse sobre la dimensión social de la evangelización, que es el número 4. Algunas cosas. El Papa allí afirma que el querigma tiene un contenido ineludiblemente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. Hoy estas afirmaciones dichas por el Papa Francisco tienen otra llegada, ¿no? Entonces es un momento del espíritu, ciertamente. Es decir, tenemos que abrir el oído, los ojos, el oído, el corazón, para escuchar esta palabra. En el apartado sobre la dimensión social de la evangelización, el Papa propone dos grandes cuestiones, que las venimos escuchando después y antes también, en boca del Papa, en muchos discursos a los diplomáticos y en los diversos encuentros que tiene el Papa. Dos grandes cuestiones propone en esta dimensión social de la evangelización: la inclusión social de los pobres y la paz y el diálogo social, que van juntas. La primera cuestión la inicia invitando a unirnos a Dios y escuchar el clamor de los pobres. Nosotros que tenemos una cierta edad, los que estamos acá, esta expresión, escuchar el clamor de los pobres, hoy tiene otra vibración eclesial que hace 25 o 30 años atrás. Cuando digo otra vibración eclesial, me refiero a un impacto sobre toda la Iglesia muy fuerte, muy fuerte. Si hace unos 30 años atrás, 25 o 30 años atrás, cuando se escuchaba esta expresión, escuchar el clamor de los pobres, se podía hacer una lectura, o determinados sectores hacían una lectura ideologizada de esta expresión. Hoy ya no la podemos hacer. Hoy la Iglesia Universal está involucrada fuertemente en esta escucha, ¿no?, uniéndonos a Dios para escuchar el clamor de los pobres. Es muy linda el recorrido que hace por las Escrituras, fundamentando esta expresión. Dice el Papa: la solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes, como realidades anteriores a la propiedad privada, etc. Cuento una breve anécdota sobre este impacto de la presencia del Papa, que va más allá evidentemente de los límites de la Iglesia Católica.
ayer estuvo con el presidente de Estados Unidos. En enero, nos comentaba el Papa, ya de la venida del presidente de Estados Unidos, por iniciativa propia. Eso habla evidentemente del liderazgo que tiene el Papa Francisco, digo, más allá de los límites de la Iglesia Católica. Un matrimonio de médicos, ya relativamente mayor, en Italia, nos decía en enero, dice, el pueblo italiano, la nación italiana, dice, hace décadas que estamos en la oscuridad. Y este Papa para nosotros es un fascio di luce, es un haz de luz. Y ciertamente está siendo realmente un haz, un foco de luz potente, como líder, como máximo líder espiritual, lo leí ayer, ¿no? De toda la humanidad, mostrando que es posible un mundo nuevo y no el que domina hoy y propone, evidentemente a través de una dominación muy fuerte, bueno, el mundo que denuncia el Papa, complicado fuertemente con la corrupción, la mafia, bueno, y una cultura evidentemente antivida y de planificación de reducción de la familia humana y poder hacer este planeta sustentable. Cerramos el paréntesis. Entonces, en esta dimensión social de la evangelización, el Papa hace una fuerte denuncia hacia adentro de la Iglesia. Dice el Papa, se manifiesta la peor discriminación se manifiesta en la que sufren los pobres por falta de atención espiritual. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Son interesantísimas estas expresiones colocadas dentro de la dimensión social de la evangelización. El Papa integra, es decir, la atención espiritual de los más pobres va junto con la promoción social. Al referirse a la economía y distribución del ingreso, afirma que la inequidad es la raíz de todos los males. Esto lo reitera tantas veces en los discursos. Nos invita a cuidar a los más frágiles de la tierra. Los enumera, los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos, cada vez más solos y abandonados, los migrantes. Doblemente pobres, afirma, son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, y entre los más débiles, ¿no? Menciona a los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos. Vamos a pasar adelante, después tenemos oportunidad de repasarlo. Simplemente enumero esos 4 principios, que puede parecer una incursión, digamos, muy filosófica del Papa. Pero sin embargo, si uno lee detenidamente el desarrollo que hace de estos 4 principios, se da cuenta inmediatamente de la aplicación pastoral y aún muy práctica en la vida personal y en las relaciones interpersonales que tienen estos 4 principios. Los enumero nada más. El tiempo es superior al espacio. La unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, el todo es superior a la parte. Veo a los responsables de la pastoral familiar, ¿no? Interesante sería aplicar el principio de la realidad es más importante que la idea en las relaciones interpersonales, cuando fácilmente ideologizamos al otro, ¿no? Y exigimos que sea como me parece que tendría que ser, ¿no? La realidad del otro es superior a la idea que me hago
o a la exigencia que tengo sobre esa persona. Siempre la realidad es más importante. Por eso es importante volver a la realidad y abrazarla, porque es un principio fundamental de la encarnación. Es un principio fundamental del misterio de la encarnación. Para Dios, la realidad fue más importante que la idea. Entonces, cuando la realidad es más importante que la idea, es decir, la palabra, el pensamiento, ayuda a la realidad, ayuda a abrazarla y a transformarla, pero partiendo de la realidad. Dios nos asumió sin pedirnos que cambiemos. Él nos amó primero, pero porque nos amó podemos cambiar, etc. Dice, referido al diálogo, a la paz y al diálogo, hay 3 campos de diálogo para contribuir a la paz. El diálogo con los estados, el diálogo con la sociedad, que incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias, unos párrafos riquísimos, el diálogo con los otros creyentes que no forman parte de la Iglesia Católica. No me voy a detener en esto. Dentro de este contexto de la pastoral en clave misionera, me parece importante al menos decir algunas cosas respecto a las motivaciones para un renovado impulso misionero. Una vez más, Pablo subraya, lo reitera, la primera motivación para evangelizar no es primera cronológicamente, sino existencialmente, siempre primera. Afirma el Papa, es el amor de Jesús que hemos recibido. Es el amor de Jesús que hemos recibido. Y advierte que si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Hermoso, ¿eh? Hermosa la oración que leímos al principio. Danos, 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 porque reconocemos que no lo tenemos, no lo tenemos. Pero significa una conversión profunda reconocerlo, ¿eh? Es un despojo grande y una invitación a la confianza en el amor de Dios inmensa. Es hermoso el párrafo ese, el 35, donde dice, no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. Para meditarlo serenamente. Está, creo que en el número 266. También es hermoso el párrafo donde habla, los párrafos, donde habla sobre el gusto espiritual de ser pueblo. Esto es de él, de muchos años antes, de la década del 70. De la década del 70. El gusto espiritual de ser pueblo. Ese gusto espiritual de ser pueblo introduce al misionero en el corazón del pueblo, al modo de Jesús, cercano a todos, ¿no? Se nos advierte muy claramente, háganlo todo con dulzura y respeto. Dice, hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión. Misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Entonces aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, etc. No hay que descuidar al final, donde habla de la fuerza misionera de la intercesión. Otra cosa que llama la atención de la Evangelii Gaudium es la presencia del tema de la oración a lo largo de todo el contenido de la exhortación. De diferentes maneras, ¿no? Se refiere a la oración y termina al final dedicándole una parte a la fuerza misionera de la intercesión. Bueno, finalmente, la última clave, un determinado estilo evangelizador, que lo podemos tener solo los creyentes. Este estilo es el que nos marca, nos define, y es el modo en que nos podemos y nos debemos acercar en nuestra tarea misionera a nosotros. Esto también me parece muy bueno como primera cosa que destaca respecto a un determinado estilo evangelizador.
Dice, ante un mundo individualista de vivir la vida que propone el mundo, el Papa habla de la crisis del compromiso comunitario. Justamente, un determinado estilo evangelizador es respuesta a esa crisis. ¿Por qué? Porque propone tener un nuevo modo de tratarnos entre nosotros y de tratar a los demás. Pues el Papa dice, vivimos una cultura que coloca en primer lugar lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido. Esto ya lo sabemos de sobra, ¿no? Se refiere a la familia. Dice, la familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. De modo que esta crisis de compromiso comunitario atraviesa toda la sociedad. Evidentemente que la primera que se resiente, ¿no?, y que alarma que se resienta, evidentemente, es la familia. Por eso es realmente inspirador, extraordinario, que el Papa, como primera opción pastoral, convoque a un sínodo extraordinario sobre la familia. Sínodo extraordinario e inmediatamente un sínodo ordinario, para decirle al mundo y decirnos a nosotros, la familia es fundamental si queremos recuperar la existencia digna, es decir, humanamente digna en este planeta Tierra. Si no se parte de la familia, esto va evidentemente a un derrotero, digamos, muy comprometido.